4, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Gloria a Dios. Estábamos hablando, ¿se acuerda, verdad? De un hombre enviado con propósito. Ese es el tema. El primer punto de un hombre que es enviado con propósito es que sabe a qué ha venido. Y aunque se le presenten 1000 obstáculos en el camino, él sabe o ella sabe que no va a ser feliz a menos que esté cumpliendo con el llamado o con el ministerio que Dios le otorgó. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántas personas de pronto dicen a lo mejor ser enviados por Dios? Dicen de pronto portar un ministerio de parte de Dios, pero de una u otra manera se ve que son inconstantes en sus caminos y de pronto ahora dijeron que sí le iban a servir a Dios con todo su corazón, mañana dijeron que no. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. A principio de año dijeron: este es el año donde yo voy a dar lo mejor de mí a Dios, y venga lo que venga, yo me voy a parar en la brecha, me levanto como una mujer empoderada, como un hombre de Dios, voy a hacerle frente al enemigo. Hoy sí me levanto y voy a sacar adelante el ministerio que Dios me ha confiado. Pero la primera batalla que tiene que enfrentar con el diablo, ¿sabe qué termina haciendo? Rindiéndose, no ante Dios, sino ante el diablo. Y eso hace pensar que las personas que dicen portar en sí un ministerio de parte de Dios, pero cada vez que las vemos tropezando y comprometiéndose a que sí lo van a hacer y que luego no lo hacen, eso pone en duda su ministerio. Y la Biblia los compara como hombres de doble ánimo. ¿Sabe qué significa un hombre de doble ánimo? Alguien que es similar a las olas del mar. A ver, no se sabe para dónde va. Y así hay una cantidad de cristianos ahora en estos tiempos que dicen portar consigo un ministerio, pero venden aparentemente el llamado, lo entregan igual que aquel siervo por un plato de lentejas. Aparece una iglesia donde le ofrecen una cierta comodidad y abandonó el lugar donde Dios lo llevó y donde estaba empezando a crecer, donde estaba echando raíces. O de pronto su pastor le quiso llamar la atención en algo que no hizo bien, y la forma, ¿verdad?, de no seguir en el camino es huyendo y yéndose a buscar agua en otra fuente. Y de pronto estas personas traen consigo por lo mismo una cantidad como de opiniones absurdas, porque están comiendo doctrina de aquí, de allá y de allá y de por acá. Y perdóneme la comparación, pero es como cuando usted a una mascota le da una cantidad de alimentos y no precisamente un solo alimento. Y aún nuestro propio cuerpo, lastimosamente nosotros, ¿verdad?, nuestro cuerpo lo hemos educado a una forma de comer. Y cuando nos mueven o nos llevan a otra cultura que no es la nuestra, nuestro cuerpo sufre ¿qué? Cambio. Sufre unos cambios. Se dan cambios en nuestro cuerpo físico. Amén. ¿Y qué produce de pronto una indigestión o digestión? ¿Cómo le llaman eso? Dolores en el estómago. Amén. Insomnios y un montón de cosas. Entonces la vida espiritual es lo mismo. Imagínense que los discípulos hubieran estado de lunes a miércoles con Jesús y de jueves a domingo con Juan el Bautista. Amén. Y luego la siguiente semana en la iglesia, con las sinagogas, con los fariseos. O sea, cómo ellos se iban a acoplar directamente al propósito en el cual Dios se estaba manifestando. Ahora, Jesús es el ejemplo principal que él sí sabía a lo que había venido. Él sí sabía a lo que el Padre lo había enviado. Y por eso en ese versículo él dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No importa cuántos obstáculos se levantan, no importa cuántos críticos vienen encima, no importa si van o no a creer en su ministerio, él simplemente dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros decimos tener un llamado genuino de parte de Dios? Y digo de nuevo, a la primera mordida que el diablo nos tira, terminamos huyendo. ¿Y sabe qué pasa? La palabra de Dios dice que los asalariados, cuando miran el lobo venir, huyen.
¿cierto? El asalariado. Entonces cuando una persona al primer agarrón con el enemigo huye, no me muestra ni tiene en sí la potestad como para asegurarme a mí que realmente el llamado que tiene viene de parte de Dios. Porque ¿sabe qué? Una persona que realmente tiene un llamado de parte de Dios echa raíces. ¿Me está entendiendo? Amén. Se profundiza. Amén. ¿Acaso usted ha visto una planta quejándose del terreno donde está y pidiendo a gritos muévanme de aquí? No. Al contrario, si tiene la oportunidad de profundizar sus raíces, lucha por profundizar sus raíces. Y el tiempo llega donde tiene que dar fruto. Amén. A no ser de que esa planta esté plantada sobre roca, como dice la palabra. A no ser que la semilla haya caído, como dice la palabra, junto al camino y las aves del campo se la hayan comido. Pero si cayó en buena tierra, esa planta va a dar fruto porque va a dar fruto. Amén. Aleluya. Ahora, si Jesús, siendo nuestro modelo a seguir, sabía lo que había venido, ¿por qué a nosotros nos cuesta entender cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito en Él? ¿Y por qué tenemos que andar deambulando de aquí para allá, de allá para acá? Es una pena, hermanos, conocer a personas que tienen 2, 3, 4, 5 iglesias donde tienen que ir. Yo los he visto. Y lo más triste del caso es que estas personas nunca, hermanos, llegan a ser lo que Dios quiere que sean. Porque para que alguien realmente sea efectivo en su llamado, oiga, tiene que echar raíces en algún lugar. Amén. A no ser que de parte de Dios reciba, ¿verdad?, una encomienda de decirle, como le dijo ya a Abraham, sal ya de tu tierra y de tu parentela. Como tuvo que hacerlo también con Josué, ya no fue por culpa de él, fue por parte de un plan de Dios, ¿verdad? Que él quiso que sus propios hermanos lo negociaran, lo vendieran y lo fueran a dejar allá en un lugar donde estaba a muchas millas de su familia. Ese era un plan de Dios, aleluya. Pero con todo y eso, como ellos realmente portaban un ministerio genuino de parte de Dios, aún allá donde estaban como esclavos, florecieron. ¿Cierto, sí o no? Ahora, otro punto importante es, si usted realmente porta un ministerio de parte de Dios, usted tiene que decir o tiene que saber que hacer la voluntad del Padre es su primer compromiso. Amén. Quiero que vaya al libro de Juan 6:38. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Si alguien es rápido en buscar la palabra. Amén. Oiga, dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Entonces digo de nuevo, Jesús, el mejor ejemplo a seguir, estaba seguro al 100% que Él había descendido del cielo para hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Del Padre. En el camino Jesús se encontró con una cantidad ya de religiones como ahora en día. Estaban los saduceos, los fariseos, amén. Había una cantidad ya de personas, incluso Juan el Bautista con sus discípulos. Habían ya muchas cosas, aleluya. Pero él estaba enfocado en su llamado y en su ministerio. Y aunque aquellos de pronto se levantaron contra él, y recuerda usted cuando Jesús, dice la palabra de Dios, un sábado sus discípulos tenían hambre, dice la Biblia eso, ¿sí o no? Y cortaron espigas y comieron trigo, y por eso lo criticaron. Otro milagro que Jesús hizo el día de reposo. El hombre que estaba en el estanque de Siloé, era un tiempo de reposo, y Jesús viene y justamente en ese instante lo sana. Y por ese hecho empezaron a cuestionar al hombre. ¿Quién te dijo que te levantaras del lecho? Porque aquellos estaban más enfocados en ser leal a una ley que en ver libre al esclavo. Pero Jesús sabía que dentro de su llamado era hacer la voluntad del Padre y no siempre sujetarse a una regla que muchas personas no pudieron cumplir. Amén. Que eran buenos para imponérsela al pueblo, pero que fueron ellos mismos incapaces de cumplirla. Aleluya. Por eso también, cuando a Jesús le llevan la mujer adúltera, dice la palabra, ¿verdad? Los mismos maestros de la ley
Y algo otras personas por ahí, considerando y aprovechándose que habían hallado a la mujer en el mismo acto de adulterio, se la llevan a Jesús y le dicen a Jesús: en la ley de Moisés está escrito, ¿cierto?, que dichas mujeres deben de morir como apedradas. ¿Estaba escrito en la ley, sí o no? Sí, estaba escrito. Pero Dios, sabiendo que Dios no lo había mandado a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, Él pone palabra por esa adúltera. Y mientras aquellos amontonaban piedras para apedrearlo, Jesús escribe en la tierra y luego dice: el que está libre de pecados, lance la primera piedra. ¿Y qué dice la palabra? Acusados por su propia conciencia, todos empezaron a huir. ¿Sí o no? Y Jesús le dice: ¿dónde estaban, mujer, los que te acusaban? Y la mujer responde y dice: todos se han ido. Y Jesús, cargado de amor, de gracia, de favor y de misericordia, le dice: sabes, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Estaba condenada a la muerte por la ley, pero se encontró con el Maestro. Aleluya. ¿Comprende esa dimensión usted de la verdad? Algunos alegan y dicen: Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero en ese punto Él defendió al pecador. Y si por la ley estuviéramos ahora, ya no existiéramos. Amén. Por eso en Gálatas la palabra de Dios dice que cualquiera que dice que vive la ley, si no la cumple al 100%, dice, está bajo maldición. Lo dice la palabra, lo leímos, sí. El sábado estamos leyendo sobre eso. Amén. Porque no se trata simplemente de cumplir un punto y hacer pedazos el resto. Aleluya. Pero vea, Jesús sabía que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, ¿cuál era? ¿Cuál era? No he venido sino a buscar, ¿a qué dijo? A pecadores, al arrepentimiento. Esa fue la orden que el Padre le dio. Yo no vine, dijo Él, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando le llevan a esta mujer pecadora, Él conocía la ley, pero también Él conocía a qué lo había enviado su Padre. Su Padre no lo envió a matar a los que no estaban cumpliendo la ley, al contrario, Él lo envió a derramar su sangre por todo aquel que creyera en Él. Amén. 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 Vea por favor capítulo 8, 28 y 29 de Juan, allá adelantico. Dice la palabra de Dios: les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo sois, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oiga eso. Amén. Mientras aquellos lo cuestionaron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos cortan espigas un sábado? ¿Por qué sanas a un paralítico en el día de reposo? ¿Por qué dejaste ir a una adúltera sabiendo que tenía que morir a pedradas? Él dice claramente: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Porque el que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oiga, ¿qué punto más importante eso? ¿Qué hacía Jesús? ¿Lo que Él quería o lo que le agradaba al Padre? ¿Él andaba haciendo lo que le daba las ganas o hacía lo que le habían enviado a hacer? Note ese punto tan importante. Dice aquí: si hay algo que caracteriza el ministerio de Jesús, es su obediencia absoluta al Padre. Amén. Se le ofrecieron ofertas a Jesús de hacer otras cosas que no lo había enviado a hacer el Padre, ¿sí o no? ¿Qué me dice usted? ¿Sí o no? Para empezar, cuando Él estaba ayunando 40 días y 40 noches, la palabra dice y da testimonio que el mismo diablo se le acercó a Él y le presentó todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. ¿Qué le estaba ofreciendo ahí? Poder, dominio, no espiritual sino humano. Jesús a lo mejor vio las grandes ciudades del mundo, vio las mejores mujeres de esa época,
Porque cuando el diablo le está ofreciendo el reino terrenal, dentro del reino terrenal está el adulterio, la fornicación, los lujos, la fama, el ser reconocido por los hombres y toda esa gloria que se ve aparentemente en el mundo. Satanás, el diablo, se la sirvió en un plato y le dijo: toda esta gloria te puede pertenecer a ti si me adoras. Y Jesús, ¿qué dijo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. En otras palabras, Él estaba diciendo: a mí no me interesa la gloria humana, a mí me interesa el obedecer al que me envió. Amén. Pero ¿cuántos en esta nación cambian a Dios por un mejor trabajo? ¿Cuántos en esta nación cambian a Dios por overtime, por $100 más? ¿Cuántos en esta nación no tenemos tiempo para buscar a Dios por amor al trabajo? Y Dios dirá en el cielo: ojalá algún día aprendas a amarme como amas tu trabajo, al cual no te importa si te dicen que llegas a las 2 de la mañana, bien que vas, con comida y sin comida, bien que vas. Pero para la iglesia, 1000 excusas. Amén. Que no he comido, Dios sabe que no he comido, porque aquí no pagan. Dios sabe que estoy Dios sabe el desierto que estoy pasando. Entonces se da cuenta cómo nosotros muchas veces, aunque decimos portar un ministerio de parte de Dios, ese ministerio lo tenemos bajo cuestionamientos propios. El diablo le dice: mira el oro, mira la plata, mira los edificios. Pero Dios dice: no, eso no me interesa. Prefiero morirme como pobre, prefiero morirme quizás con una vestimenta rota, pero saber que le agradé al que me llamó. Amén. Y no andar en la tierra bien lujoso y en desobediencia con mi Padre amado. ¿Comprende esa dimensión de obediencia? ¿Alguien la entiende? Amén. Oigan, fue esta obediencia al 100% que hizo que Jesús fluyera en la autoridad y en el poder en el que Él se movía. Esa obediencia lo llevó a fluir en ese poder. Ahora le pregunto: ¿por qué el pueblo de Dios en estos tiempos no fluye en el poder de Dios? ¿Por qué? ¿Porque Dios nos ha abandonado? ¿O porque nosotros hemos abandonado a Dios? Muchos de nosotros creo que estamos como Job: de oídas te había oído, de oídas te había escuchado, Padre amado. Decimos estar en su presencia, pero no es así. Cuán gravoso le es a mucha gente venir a la iglesia, ¿cierto? Cuán cansado le es a la gente estar sentado aquí escuchando la palabra de Dios. Pero cuán emocionante es que le digan: te voy a invitar a comer. Hay hasta 1 o 2 horas esperando que le sirva mi bien, que aguanta y no le duele nada. Oiga eso. Va a un estadio y no se va después de que empezó el partido, se va antes que empieza el partido. Y no llega ya a estar como momia, llega a estar eufórico desde que llega, gritándole a un par de locos que andan detrás de una pelota. Y más que eso, mucha gente no se conforma solo con gritar. ¿Sabe qué hacen? Invierten dinero y compran instrumentos para hacerle ruido al equipo de sus amores. Dígale aquí a un hermano que compre con su propio dinero un tambor para que celebre a Cristo y se va a quejar. Dígale que invierta unos $1000 en una trompeta, en un saxofón. Ay, que cuando está muy caro. ¿Cierto? O sea, cuánta pena damos en la miseria de amor que tenemos para Dios. Pero cuán desafiante es el mundo en las cosas de ellos. ¿Cierto? Se levantan marchas en esta nación celebrándole a aquellos que aman el mismo género. Y ahí va una cantidad de gente que no le importa perder ese día de trabajo. Oiga, no van con aire acondicionado, van en una marcha bajo el sol. Algunos van semidesnudos y no les importa quemarse. Y no van solamente con eso, van levantando una bandera. Dígale al pueblo de Dios que alce sus manos. Y es como que están anoréxicos espirituales y no pueden alzar sus manos. Aleluya. Ahora entiende usted por qué la gloria de Dios no se mueve en la dimensión que debe de moverse. No es porque Él está haciendo falto de amor a nosotros, sino porque nosotros nos hemos aislado de Él. Él bien dijo en el libro de Santiago: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cuánta gente dice tener un llamado de Dios, pero no mantiene una relación genuina con Él?
Se cree el profeta de los últimos tiempos. Se cree el mejor pastor preparado teológicamente. Se cree ser el mejor adorador. Pero no lo conoce Dios en el cielo, porque no tiene intimidad con Él. Amén. Y es por eso que de pronto también en las iglesias los cultos se vuelven pesados, aburridos. La música es insoportable, porque simplemente hay ruido, pero no gloria divina. ¿Entiende eso? Segundo punto, hermanos, o tercer punto. Amén. Jesús, aparte de haber venido a hacer la voluntad de Dios, oiga el tercer punto, vino a manifestar el carácter de su Padre. ¿Le gusta esa frase? ¿Le encantaría a usted realmente un día mostrar el carácter de Dios? Mujeres con carácter, que su sí sea sí y su no sea no. ¿A poco no dice la palabra de Dios que nosotros los hijos de Dios, nuestro sí debe ser sí y nuestro no no? ¿A poco no dice la palabra de Dios, portaos varonilmente y esforzaos? Y esto demanda de que cada hombre de Dios y todos aquellos que dicen tener un llamado genuino de Dios, la obligación es pararse como hombre. Amén. Y las mujeres que dicen tener un llamado de Dios, párense como mujeres de Dios. Pero no tenemos ahora en día nada más que a un montón de ministros y ministras que chillan por cualquier cosa. Se quejan de cualquier cosa. ¿Cierto? Levantan un montón de excusas por cualquier cosa. Oh, pero dicen ser los enviados de Dios para rescatar al mundo perdido. Con esa mediocridad, con esa flojera, no vas a ganar ni a tu vecino, ni a tu vecina. ¿Cuánto más vas a tener la autoridad divina de Dios para pararte frente a un demonio y echarlo fuera? ¿Me está entendiendo? A ver, o sea, decir yo porto un ministerio no es solamente una teoría, debe de tener frutos. Amén. Amén. Los discípulos de Jesús no solamente dijeron somos seguidores y creemos en Jesús, los milagros que ellos hacían comprobaban que realmente ellos eran seguidores de Jesús. Pero ¿sabe qué? Hoy en día tenemos una cantidad de gente que dice conocer a Jesús, pero andan buscando por allá a lo lejos a alguien que ore por ellos. Allá está Harrigan, tengo que marcharme hasta allá. ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! ¿A poco el Dios del cual yo le estoy predicando en esta noche no dijo estas señales seguirán a los que creen? Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Aleluya. Si la persona que le acabo de mencionar, otros evangelistas que yo puedo decir que son de renombre, Dios los ha usado para levantar paralíticos, eso a mí no me hace que yo vaya a mendigar un milagro hasta allá. Porque no son ellos los dueños de los milagros, sino mi Padre eterno. Amén. Y Jesucristo, en el cual yo creo, en el que derramó su sangre en la cruz. Amén. Aleluya. ¿Cómo se ve en estos tiempos la gente andar de aquí por allá mendigando una palabra profética, teniendo en sus manos 66 libros de palabra viva, inspirada por el Espíritu Santo, a la cual no les importa ni un comino, pero sí andan babeando una profecía? Aleluya. Dicha gente yo le llamo cazaprofecías. Y me da tanta lástima cómo se emocionan cuando les dan una profecía y leen una promesa de Dios en la Biblia y no les causa ni alegría. Al contrario, Padre, si tu palabra dice, no temas porque estoy contigo. No les emociona en nada. Pero un mentiroso por allá apareció y le dijo, Dios me dice que te viene prosperando. Y oiga, ¿cómo lloran? ¿Cómo les quebrantan sus emociones? ¿Sabe por qué? Me muestran que el corazón de ustedes no está nada más que en los deleites pasajeros de este mundo. Pero aquellos que aman la verdad de Dios, su mayor deleite es escudriñar la palabra y comer lo escrito por mi Padre. ¿Amén? Amén. Pedro dice, por eso tenemos la profecía más clara. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Telemundo, Primer Impacto, la Biblia. Alabado sea Dios, hay alguien en clase. Amén. Ahora, les decía, Jesús vino a mostrar su carácter. Búsqueme por favor Juan, capítulo 1, versículo 18.
Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A quién estaba dando a conocer Jesús? Al Padre. En otras palabras, la prioridad de Jesús era representar ¿a quién? Al Padre. Como nos encanta ahora en día a nosotros los pastores, ¿verdad? Que nos llamen como ministro, ungido de Jehová, profeta, apóstol, pastor. Cómo les encanta que les ponga a la gente un título. Mientras Jesús, siendo el Hijo de Dios, su prioridad era dar a conocer al Padre. Amén. Y en el versículo que habíamos leído anteriormente decía, así que hablo porque Él me envió, conmigo están, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Amén. Aleluya. Eso es. Amén. Es por eso que a mí no me da ni frío ni calor, me reconozcan o no. No me importa. Amén. No me interesa el nombre del pastor, de ministro, de profeta, de salmista. No me importa en nada. Al contrario, cada vez que me lo mencionan me da vergüenza. Y llego a pensar y digo, qué tan grande nombre para alguien que ni busca a Dios como debe de buscarlo. Cuán grande nombre para alguien que no quiere vivir y negarse a sí mismo como Jesús lo ordenó. Si alguien viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Pero cuántos dicen ministro de Dios ahora en día molesto porque no lo reconocen como apóstol, como profeta, y ponen las manos en un enfermo y no pasa nada. Inventando profecías andan, queriendo llamar la atención, buscando que es su propia gloria. Pero sabe una cosa, Jesús, el Hijo de Dios, vino a manifestar no su carácter, sino el carácter del Padre. Amén. Amén. Vaya por favor conmigo a Juan 14, 9, 10. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a quién dicen, al Padre. Aleluya. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Esto, en otras palabras, era un testimonio vivo de que todo lo que él había estado haciendo durante estuvo en la tierra simplemente era la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y su mayor obligación no era gloriarse a sí mismo, sino manifestar la gloria de ¿quién? Del Padre. Imagínense a la dimensión que llegó Jesús. Cuando alguien le dice, maestro bueno, ¿cuál fue la respuesta de él? Si usted sabe de Biblia, ¿qué dijo? Dijo, no me llaméis bueno, porque bueno solamente hay uno, mi Padre que está en los cielos. Oiga, qué actitud de humildad. Pero cómo nos gusta muchas veces que la gente venga y hable de nosotros y diga, ah, tenemos un buen pastor, ese pastor sí, esa pastora, ay, Dios me la mostró volando, a lo mejor de enojo, en una escoba, no sé qué, porque algunas hasta brujas son, Jezabeles gobernando y predicando. ¿Pero cómo les encanta eso, cierto? Y ahora han rompido hasta esos parámetros de humildad de Dios. Ahora el llamado de Dios, no solamente quiero ser reconocido como pastor, ahora quiere que la obligación le diga, mi Padre. Y que a su esposa le digan, mi madre espiritual, mi Padre. Cuando Jesús, el hacedor de maravillas, dijo, no le llamen a nadie Padre en la tierra, porque Padre solamente hay uno. Qué carácter de humildad, ¿cierto? Su prioridad era ¿qué? Manifestar el carácter del Padre, no su propio carácter. Pero ahora cómo nos encanta, y ahí va un montón de becerros, ¿verdad? Él es mi Padre espiritual. ¿Qué te está enseñando ese a ti? ¿Cuántos muertos ha levantado? ¿Cuántos paralíticos ha sanado? ¿Cuántos ciegos ha hecho ver? ¿Cuántos mudos ha hecho hablar? Pero bien que les encanta llamarlo mi Padre. ¿Sabe una cosa? Le digo una cosa, a mí no me dé gloria, ni vaya a pensar algún día en idolatrarme, porque ¿sabe quién merece toda gloria? El Padre. Amén. Amén. Debe usted como ministro de Dios también mantenerse creyendo de que quien hace un efecto en usted no es la botella, es el líquido que va adentro. Cuando usted tiene sed, no es el bote el que se toma, es el agua. Y Jesús dijo, yo soy el agua viva. Amén.
Usted y yo simplemente somos el vaso. Y algunos son vasos viles. Gloria a Dios por aquellos que son nobles. Pero algunos siendo vasos viles quieren que lo respeten como mi Padre. Congregaciones, aquí el apóstol, aplaudanle al apóstol. Póngase de pie, tráiganle una silla, ojalá con oro. Siéntenlo ahí, pobrecitos, ¿verdad? ¿Cuánto carecen de humildad? ¿Conoce usted el carácter de Jesús? Cuando en una ocasión dijo, las zorras tienen guarida. ¿Qué más dijo? ¿Válido zapato? Ajá. Mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Entiende esa dimensión? Pero ahora el evangelio que se predica es: como yo soy el ungido de Dios, debo de vivir en lo mejor. Así que, congregación, traigan el diezmo para yo agarrar la mejor casa. Y ojo, en mi cumpleaños no quiero una camisa. Por favor, congregación, reconozcan mi trabajo y endéudense por un carro. Y aquel que tantos milagros hizo, entró a Jerusalén en un burro. ¡Ay, Dios! Aleluya. Ese mensaje no lo esperaba. Pues ni yo tampoco. Pero el que me envió quiere que hable su voluntad, no la mía. Amén. Ahora, le estoy diciendo, el verdadero ministro de Dios, su prioridad, su deseo, no debe de ser lucirse él, sino mostrar el carácter del Padre. Amén. Amén. Recuerde usted que la Biblia dice: todo lo que hagan, háganlo como para quién. Como para el Señor, como para Dios y no para los hombres. Pero ahora en día tenemos una cantidad de gente aparentemente dando lo mejor de sí, pero esperando así de regreso gloria, aplausos, amén, honra. ¿Sabe una cosa? Al que yo le sirvo es más que suficiente para honrarme a mí. Y si algún día nada ni nadie quiere reconocerme, no es esa mi prioridad. Basta con que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que un día mi Padre me diga: en lo poco fuiste fiel, entra en gozo de tu Señor. Porque si hago algo en esta tierra para que me reconozcan los hombres, le aseguro que allá arriba ya la recompensa está disminuyendo. Porque la recomendación incluso de Jesús fue: ¿sabes? Lo que suelta tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Amén. Pero cómo nos encanta ahora en día que cuando se celebra la dicha fiesta del pastor, alguien tome el micrófono y venga a hablar de las cosas y del tiempo que el varón invierte. Dice que invierte. Porque ahora ni se escudriña la palabra como antes. Amén. Ni se indaga en la palabra. Ahora indagan en Google buscando la prédica. Oiga eso. Ya no es en diccionario bíblico ni en la propia Biblia. Hoy es en Google. Hoy primero no voy a escuchar a tal predicador y de allí tomo nota y le tiro ya. Remascas. Ya nada inspirado por el Espíritu Santo. Ya no es un mensaje genuino. Es algo que lo fuiste a sacar allá de las mangas de otro. Aprende a ser genuino. Amén. ¿Me está entendiendo todo esto? Amén. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche quiero que usted sepa esto. Toda persona que quiere ministrar con la efectividad de Jesús, que Jesús, ministró, tiene que conocer el verdadero carácter de Dios para poder después manifestar ese carácter a la humanidad. ¿Cómo usted quiere llamarse ministro de Dios desconociendo el carácter de su Dios? Oye, ustedes son padres, ¿cierto? ¿Conocen sus hijos su carácter? ¿Lo conocen? Sí, lo conocen. Amén. Y sabe una cosa, aún sus propios hijos se comportan de acuerdo a su carácter. Y si allá afuera hay amiguitos que le dicen: hey, quédate otra hora con nosotros, dice: no. A lo mejor si ustedes hablan con mi mamá, a lo mejor si alguno de ustedes habla con mi papá. De lo contrario, yo conozco el carácter de mi madre. Mis amados hermanos, sus propios hijos conocen su carácter. ¿Cómo es posible que yo digo ser ministro de Dios y no conozco el carácter de mi padre? ¿Será que mi padre es alguien que cambia de opinión fácilmente? ¿Sabe qué dice su palabra? Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. En el libro de Samuel capítulo 19, no recuerdo el versículo, la Biblia dice: amén, la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Otro versículo en la palabra de Dios dice que las promesas de Dios, el Padre, son sí y amén. Y punto, Señor. No hay doblez. Amén. Si usted lee en la palabra, en el libro de Isaías, hay un versículo que dice que nadie puede estorbar lo que Dios ha decidido hacer.
Entonces cuando Dios dice también que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, usted como siervo de Dios debe de conocer el carácter de su Padre. Amén. ¿Sabe por qué ahora en las iglesias de estos tiempos hay una cantidad de géneros transgiversados? Espero y me entiendan lo que le quiero decir. Porque tenemos en el altar cantidad de pastores sin carácter. Amén. Que no conocen el carácter del Padre. Si conocieran el carácter del Padre, sabrían comportarse con carácter de hombre y no de afeminados. Amén. Pero ahora no. La inspiración de los más jóvenes de la congregación es el pastor. ¿Y cómo se inspiran ellos? Tienen que vestir como el pastor, bien afeminado, con sus cejas recortadas, con sus uñas pintadas, con su pelo pintado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos eso ahora en día, dice, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente que logró de pronto adquirir una membresía de pastor, una licencia de pastor, de profeta, de apóstol. Se la dieron por ahí en algún lado, no más porque alguien le profetizó. Pero sabe una cosa, estas personas de pronto son desconocidas por el Padre. Porque si realmente portaran la gloria del Padre, mostraran en sí mismos el carácter del Padre. Amén. Aleluya. Por eso damos pena muchas veces. Y el ministerio de Dios se quiebra una y otra vez. Y hay mucha gente que ya no quiere saber nada de Dios. Y no es por la culpa de Dios, sino es por aquellos que dicen portar la gloria de Dios. Pero cuando llega el momento de la prueba, tienen una cantidad de dobleces. ¿Está entendiendo? Y uno tiene que encontrarse con gente afuera que cuando uno le habla de Cristo, de pronto dicen: oh, para ser como ustedes mejor, no soy nada. Y no es porque lo conocen a usted, sino porque allá pronto conocieron a otros que le dijeron cosas que no eran, ¿cierto? Que de pronto los estafaron, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dijeron ser de Dios, pero no lo eran. Solamente conociendo el carácter del Padre vamos a ser eficaces en nuestro ministerio. Si usted no conoce el carácter del Padre, lo siento mucho, puede tener buena voz, pero seguirá siendo un flojo. Si usted no conoce el carácter del Padre, puede tener buena teoría como pastor, como pastora, pero habrá algo mucho que desear, ¿cierto? Y por eso vemos ahora en día las ovejas andar dispersas, como dice Jesús, como ovejas sin pastor. Amén. Porque llega el punto también donde las mismas ovejas se decepcionan. Le digo una cosa, aún las mismas ovejas conocen su redil. Y si tienen un buen pastor con carácter que sabe cuidarlas, que sabe protegerlas, es más, que sabe dirigirlas y que sabe cercarles el entorno, ahí van a estar siempre. Y la que brinca el cerco, ¿sabe qué le toca? Amén. Ahora es más fácil decir: no, es que se fueron por rebeldes. Ahora la mejor manera de lavarse las manos es: mira, si ahí estuvo con nosotros congregándose, es aquí, es allá, es esto, es lo otro. Entonces, si tú tienes el carácter de Dios, ¿por qué no tuviste la autoridad para hacer libre a esa persona? Aleluya. Dios no me llamó a mí simplemente para predicar. Cuando Dios resucita a Lázaro, le dice: desatarlo y dejarlo ir. El trabajo de él era que resucitarlo. Pero el resto de los hermanos tenían como trabajo y compromiso sacarle las vendas a Lázaro. Pero ahora es más fácil decir: no, es que él es muy rebelde, no se sujeta a nadie. ¿Dónde está tu autoridad como pastor? ¿Dónde está tu autoridad como ministro de Dios? ¿A poco delante de Dios no gritaron los mismos demonios? Entonces le digo una cosa: si usted me dice ser un ministro de Dios, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los van a ¿qué? Amén. Entonces no extrañe, mi estimado hermano, que una persona que no conoce el carácter de Dios es una persona que no sabe pararse ante la adversidad. Pero una persona que conoce el carácter de Dios, aunque se levanten 1000 adversidades, conociendo el carácter de Dios, va a hacer lo que Él le mandó a hacer. Y punto. Jesús conocía el carácter de su Padre. Y Él dijo: aunque me toque llegar a la muerte, amén, aunque me toque enfrentar acechanza, aunque me toque aguantar hambre, aunque me escupan la cara, amén, estos están revelando su carácter de endemoniado, pero yo conozco el carácter de mi Padre.
y me es necesario obedecer a mi Padre antes que a todos los hombres. ¿Cuánta gente ahora en día negocia su ministerio por cualquier cosa y dice ser ministro de Dios? ¿De acuerdo? Amén. El verdadero carácter de Dios no es que tú busques la comodidad. El verdadero carácter de Dios es que tú te pares como David frente a Goliat. ¿Te está entendiendo? Es que le diga a Goliat: ¿quién eres tú, incircunciso? El verdadero carácter de Dios es que tú manifiestes su gloria, su poder y su autoridad. Y que cuando mires a un enfermo le digas al enfermo: en el nombre de Jesús te reprendo enfermedad, porque conozco el carácter de mi Padre. Y sé que Él ha dicho que todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Amén. Ahora los ministros de estos tiempos, en vez de ser llenos de la autoridad de Dios, ¿saben qué están haciendo? Llenándose de psicología. Están queriendo tratar cosas espirituales con psicología. ¡Qué vergüenza damos! ¡Qué vergüenza damos! Pero cómo nos gusta postearnos en las redes sociales llamándonos pueblo de Dios, cuando realmente el carácter de Dios no se manifiesta en nosotros. ¿Me está entendiendo? Amén. Vea, un verdadero ministro de Dios va a enfrentar una cantidad de adversidades. Amén. Va a ser desechado por la familia, va a ser desechado y pisoteado por la sociedad. Le van a levantar calumnias, lo van a querer matar. Algunos, dijo Jesús, los entregarán a muerte. Él no te dijo: ¿sabes qué? Te van a hacer dormir en los mejores hoteles, vas a viajar en los mejores aviones, pide que vayas en primera fila. Pero ¿sabe qué? Dichas personas también, le aseguro, que en primera fila van para el infierno. No descarto esa posibilidad, porque aquel que busca su propia gloria y no la del Padre, prepárese también para que allá abajo lo reciban los demonios. Amén. Y aquel día dirán: Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, profetizaba, y Él le dirá: no te conozco. Amén. Entonces, mis estimados hermanos, como ministro de Dios, usted tiene que saber que se está enfrentando también a una diversidad de religiones. Pero usted, si conoce el carácter del Padre, usted no va a vender su vida genuina de hijo por un dulce. Amén. ¿Cuánta gente, como dice el apóstol, empezó en el espíritu y ahora andan en la carne? Por ahí conocí un hombre que antes se llevaba toda una congregación a ayunar a una montaña por ahí en cierto lugar de Sudamérica. Un día de esto me daba lástima decir que ahora ya no es cristiano, sino que se convirtió a la Torá, y que ya no cree en el cristianismo, sino que incluso ya tuvo que hacer el procedimiento que hacían los judíos, la circuncisión. Y todo su pueblo lo trae arrastrado con él. Y así hay una cantidad de gente en estos tiempos, porque no conocen el carácter del Padre, andan buscando de aquí para allá y de allá y para acá. Amén. Pero los que conocen el carácter del Padre y los que conocen su casa, llegan a su casa. Amén. ¿De acuerdo? Miguelito no va a ir a tocarle la casa al vecino: hey, ya vengo, ábreme la puerta, quiero acostarme. No, porque él conoce su casa. Amén. Y yo creo que también, espero que así sea, que conoce el carácter de su madre. Y dirá: si mi mamá dijo que no, aunque mi papá diga que sí, de todas maneras yo con quien estoy viviendo es con ella. Ella tengo que llegar. No quiero que me libere con una escoba. Carácter, ¿no? Ahora, este otro punto me agrada. Dentro del llamado de Jesús, Él estaba seguro que aparte de manifestar el carácter del Padre, Él sabía que su ministerio era destruir las obras del diablo. Anote ese punto. Si usted dice ser ministro de Dios, debe de saber que su llamado es destruir las obras ¿de quién? Del diablo. Por eso le digo, cuánta pena da ver incluso a personas endemoniadas en el altar, predicando, cantando, brincando, y no hay nadie en la congregación con la autoridad de Dios y con el carácter de Dios que agarre a ese endemoniado y le diga: te sujetas, te sientas en el nombre de Jesús. Al contrario, se pone a danzar con el endemoniado en vez de echar fuera al demonio. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, Jesús sabía que su llamado al ministerio era destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8.
Alguien me busca Lucas 9:1. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es ¿de quién? El diablo. Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Hermanos, siervos de Dios que están aquí conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No pretenda usted fluir en el ministerio si sigue amando el pecado. Porque la palabra de Dios, o Dios confronta y dice: el que practica el pecado, no se engañe, no es mi hijo, es hijo del diablo. Amén. Y a esto hoy, cuánto afeminado ahora incluso pastoreando. Amén. Cuánta mujer declarada del otro bando ahora ministrando, imponiendo manos, liberando, dando profecía. Y la gente mendiga que no lee la Biblia, tragándose dichas mentiras. Oiga, ¿cómo un endemoniado va a liberar a otro endemoniado? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por eso aplaudo la actitud de una hermana que me dijo: no me gusta que ore cualquiera por mí. Amén. Disculpe, pastor. Si es usted, si es su esposa, me debo. Si es otro, ay, disculpe, pero me voy para atrás. Amén. Porque conocen el carácter de Dios. Pero aquellos que no conocen el carácter de Dios van a cualquier mosca que les ministre. Y Eclesiastés a mí me dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. ¿Comprende ese versículo? Hay un salmo que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. También hay un salmo que dice que Él es el que unge mi cabeza y hace que mi copa esté rebosando. Si Jehová es mi pastor y Él es el que unge mi cabeza, ¿por qué voy a ir yo a ponerle en mi cabeza una mosca muerta? A alguien que apesta a pecado y no a la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo la prédica todavía? Sé que está cansado, pero la Biblia dice: para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si yo digo ser un ministro de Dios, hermano, yo debo de pararme en la brecha y decirle al diablo: mira, te equivocaste de lugar. Aquí te encontraste con un siervo de Dios. Así que, hermana, si en algún momento de la vida, en esta congregación, en una casa o en el camino, sintió al diablo, yo espero que no solamente me cuente: ay, hermano, mira cómo sentí la opresión. Yo quiero que usted me diga: mire, hermano, sentí la opresión, pero me puse en la brecha y lo reprendí. Porque si simplemente sintió la opresión y se durmió con la opresión, ay, yo tengo pena de usted todavía. Usted todavía no es genuino. Pero le aseguro algo: si usted fuera genuino, la opresión huye cuando usted se para. Porque el endemoniado gadareno, Jesús ni tan siquiera estaba orando por él, pero lo conoció de lejos. Y los demonios hablaron a través del endemoniado y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Jesús, portando la autoridad y el carácter del Padre, lo mandó a callarse y los echó fuera. Aleluya. Pero hoy el diablo está en la iglesia y no hay ministros ni ministras parados de autoridad que lo reprendan. Lo sienten, y como lo sienten, no sintieron gozo, porque pudo más la presencia del demonio en ellos. Los ministró más el diablo que la presencia del Espíritu Santo. Oiga, qué mal están. Pero un verdadero siervo de Dios, cuando siente al diablo, tiene el valor de levantarse con la autoridad de Dios y decirle: ¿dónde está Satanás? Espérate, que te metiste en el lugar equivocado, que hay una mujer de Dios, que hay un hombre de Dios. ¿Cierto? Y no me voy a acostar hasta que no sienta que te fuiste de mi casa, porque mi casa y yo le serviremos a Jehová. Amén. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A deshacer las obras del diablo. Lucas, ¿qué dice? 9:1. Habiendo reunido a sus discípulos, ¿qué les dio? Poder y autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los demonios. ¿Y para sanar qué? Enfermedades. Le digo una cosa. ¿Recuerda usted un versículo de la Biblia que dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus? ¿A qué se estaba refiriendo Dios? Muchos dicen que son de mí, pero los pones a prueba con un endemoniado y no pasa nada. Lo pones a prueba con un enfermo y no pasa nada. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque su vida no es genuina. Pero si realmente alguien se mueve en el carácter de Dios, la palabra de Dios dice que Dios a sus discípulos les dio poder y autoridad sobre los demonios. Entonces, yo no quiero que usted venga a contarme sentir diablo. Yo quiero escuchar de sus labios que me diga, hermano, me pude parar en la brecha y reprendí los demonios que allí estaban. Y sentí luego el cambio de la atmósfera. Porque Dios no solamente me mandó a sentir los diablos, me mandó a echarlos fuera. ¿Conoce la diferencia en ser verdaderamente un ministro de Dios a ser alguien que dice ser y no lo es? ¿Está entendiendo esta noche? Amén. Desde antes de Jesús abandonar el cielo, Él sabía muy bien que venía a esta tierra a confrontar cara a cara al enemigo principal de Dios y de la raza humana. Él tenía conocimiento que venía al mundo no a recibir aplausos, gloria, ofrendas, diezmos, carruajes, imperios humanos. Él sabía que venía a encararse con el diablo. Entonces, si usted me dice que se mueve en un ministerio, sepa usted que usted tiene que saber también que desde que Dios lo llamó para hacerle guerra a quien a Él también le hace guerra. Nadie es reclutado en el ejército para que vaya a hacer exámenes médicos. Todo el que reclutado al ejército lo reclutan con el fin de ¿qué? De enfrentar al enemigo y de defender una nación. Si usted está en el ejército del cielo, sepa usted que Dios lo reclutó y lo llamó no para estar acostadito, engordándose, sino que Dios lo llamó para pararse en la brecha y guerrear por su familia, guerrear por la congregación, guerrear por este país, por su nación, por sus amigos, orar por todo el mundo. Aleluya. Jesús tenía claro eso en su mente. Él dijo, yo ya sé a lo que voy. Yo no voy a buscar fama, ni gloria, ni comida. Yo voy a enfrentarme con el enemigo principal de mi Padre. ¿Alguien aquí está entendiendo en esta noche? Amén. Sepa entonces que su llamado al ministerio no es a que el pastor le esté sobando siempre la espalda. Su llamado es a cumplir el llamado genuino que Dios le ha hecho. Amén. Amén. Jesús no vino a evadir los conflictos. Él vino a enfrentarlos. ¿Sí o no? Amén. Es más, Jesús no vino a quejarse. Mira, Padre, cómo me escupió ese hombre. Así como me escupió. No lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Destrúyelo, papá. No. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Me da pena por eso los que dicen ser profetas y por cualquier desprecio de la iglesia andan chillando. Y están buscando ya otro lugar donde irse. Me dan vergüenza. Me hacen pensar que su llamado no es genuino. O que a lo mejor dice tener un llamado, pero todavía está en pañales. Amén. Porque el verdadero ministro de Dios debe de saber que su llamado lo va a enfrentar con el mismo infierno. Amén. Y el diablo no le va a dar a usted paletas, ni helados, ni pizza. Le va a dar con las armas que él tiene. Pero usted debe de tomar toda la armadura de Dios, ¿cierto? Para deshacer las obras de ¿quién? Del mismo diablo. Entonces todo ministro que pide oración para estar en paz con el diablo todavía no conoce su ministerio. Porque Dios a mí no me llamó para estar en paz con el diablo. Dios me llamó a mí para pararme frente a Él y pelear por mi familia. Amén. Amén. ¿Ahora sí está aprendiendo o no? Amén. Entonces Jesús nunca permitió tampoco que la opinión pública hiciera caer su ministerio. Le dijeron que él, por poder del Belcebú, echaba fuera a los demonios. ¿Lo puso a llorar eso a Jesús? No. ¿Lo azotaron? Sí, lo azotaron. ¿Lo crucificaron? ¿Cuántos escucharon? ¿Hay alguna carta por ahí escrita de Jesús? El juicio que Jesús declaró contra sus enemigos. Pero ahora dan vergüenza a los pastores nomás porque alguien los criticó. Pero van a ver, se están metiendo con la niña del ojo de Dios. Si eres niña todavía, pastor, eres una niña. Todavía no eres un hombre, eres una niña. Y qué bien que te consideras niña, lo reconoces que eres niña. Yo debo de ser ese hombre que la Biblia dice, portado varonilmente. Ya sé que Jesús dijo, ay del que hace caer a uno de mis pequeños. Ya lo sé, y con saberlo me basta. No es necesario que yo declare nada. Hay alguien que ha dicho que peleará por mí. Amén. Yo sé que mi Padre pelea por mí. Tener el carácter de ese David. Ese sí era un ministro de Dios. Aunque contra mí, que dijo, se levante guerra, ¿cómo voy a estar? Confiado. Hasta se escribió y se hizo una canción ahora en día. No temeré a 10 millares de gente
que pusieran sitio contra mí. Qué bonito cantarlo, ¿verdad? Pero qué difícil practicarlo y vivirlo. El vecino le tiró una zanahoria podrida y al cristiano anda sensible. Ay, quiero oración porque el vecino me está atacando. ¿Qué le hizo? Me tiró una zanahoria. Qué gran lucha, hermano. Qué gran prueba. Qué barbaridad. Pero decimos ser ministros de Dios. Termino con esta frase, anótela. Jesús no vino a buscar su gloria, Él vino a dar su vida por la humanidad. ¿A poco Jesús nos dijo también que nosotros debíamos de ser sus imitadores? Aprendan de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón. ¿Lo dijo o no lo dijo? Amén. Yo no debo esperar gloria de nadie. Porque aquel a quien se le debía dar gloria, en vez de gloria le dieron azotes, en vez de gloria lo escupieron, en vez de gloria lo crucificaron, haciendo tantos prodigios y milagros, resucitando muertos, sanando paralíticos, cierto, dándole vista a ciegos. Amén. Con todo y eso lo azotaron, lo escupieron, lo crucificaron. Y sabe una cosa, en ningún momento Él le dijo al Padre: Padre, ya levanté a un paralítico, ¿cuánto me vas a mandar de ofrenda? Toca ahí a Pedro que me traiga lo mejor que tenga. Nunca lo hizo. Porque Él sabía nomás que había venido a dar su vida por la humanidad. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor, que dice, su vida da por las ovejas. Aleluya. ¿Cuántos decimos ser pastores, pero no estamos dispuestos a dar nada por nadie? ¿Cierto? ¿Está entendiendo qué difícil es el llamado de Dios? ¿Alguien me busca, por favor, Mateo 4:10? O si me lo pueden programar. Jesús nunca perdió de vista, hermano, la realidad que algún día Él tendría que entregar su propia vida para pagar el precio de la salvación de la humanidad. Él estaba pensando siempre en la cruz. Él sabía que su llamado había sido no a recibir gloria, sino a recibir una cruz. Pero ahora nosotros andamos detrás de ¿qué? No de una cruz, sino detrás de la gloria. ¿Verdad que sí? Por eso nos aflojamos fácilmente en el ministerio, porque estamos esperando aplausos y gloria. Si nosotros realmente estuviéramos enfocados como Jesús, que estaba enfocado en que Él iba a morir por la humanidad, no esperaríamos gloria de nadie. Las críticas, los desprecios, las murmuraciones de alguien no nos harían cosquilla en nada. Mateo 4:8 dice, 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró que todos los reinos de la tierra. A ver, el 10, por favor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Se lo decía al principio? Se lo vuelvo a decir al final. O sea, una persona que realmente es un ministro de Dios conoce su enfoque en Cristo. Entonces, mi amado hermano, la vida del que ministra debe de saber que no le pertenece a él, le pertenece a Dios. Amén. Amén. Ministros de Dios que están conmigo esta noche, entiendan, los que me escuchan por Facebook, entiendan que si usted dice ser un ministro de Dios, su vida no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Por eso Jesús dijo: si alguno viene en pos de mí, que dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.